El gasto medio de las familias canarias en sanidad creció un 79% el año pasado. La razón, según los expertos, la encontramos en la compra de mascarillas para protegerse del coronavirus. Según algunas organizaciones de consumidores, una familia de 4 miembros podría haber invertido casi 700 euros en mascarillas. Aún así, Canarias fue la segunda comunidad española que menos gastó en sanidad en el año 2020. Y de este asunto vamos a hablar a continuación con Raúl Alonso, que es secretario general de la Unión de Consumidores de España en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, 115 euros al mes para una familia de 4 personas es mucho dinero, y eso que hubo una regulación de precios de por medio, ¿no? Hay una regulación de precios solo en las mascarillas higiénicas, en las cuales hay un precio de 0,96 euros unidad. Luego hay ofertas, ese es el precio límite de venta que marcó el Ministerio de Consumo. Una buena medida, porque además esa es la mascarilla mínima obligatoria. En España todavía está en la discusión si hay que obligar a la FFP2 o otro tipo de mascarilla más, digamos, más avanzada, pero la única obligación de mascarilla es esa higiénica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el tema es que, claro, por unidad familiar, si hacemos además un seguimiento estricto de las recomendaciones sanitarias de uso, que normalmente una mascarilla de estas son 4 horas seguidas de uso, pues es un suma y sigue de cantidad. Sin embargo, es curioso que, a pesar del incremento que ha habido importante de ese gasto, el IPC en nuestra comunidad autónoma en relación a los gastos sanitarios se ha reducido en el último mes un 0,1%, si mal no recuerdo, y en lo que va de año un 0,2%. Yo imagino que eso se acabará ajustando y probablemente habrá un aumento, ante ese incremento de demanda, habrá un aumento de IPC en ese sector. También es verdad que estos son cálculos realizados sobre la base de que todo el mundo cumple, que usa las mascarillas el tiempo reglamentario, que las adquiere y que no las reutiliza, que no utiliza mascarillas que utiliza solo mascarillas de un solo uso, claro, sino en higiénicas hay una cantidad de mascarillas tipo tela, que son reutilizables, homologadas, eso es muy importante indicarlo, homologadas. Tienen que ser homologadas. Cumplen las homologaciones y que son reutilizables durante X lavados. Evidentemente depende de la marca y del producto, habrá que seguir las instrucciones de cuántos lavados y cómo lavarlas para que sean eficaces. Eso reduciría también ese impacto. Entonces, ese impacto que se ha calculado por algunas organizaciones de consumidores tiene que ver, evidentemente, con, digamos, si se cumpliera estrictamente con todo ese uso de 4 horas por todos los usuarios de la unidad familiar, etcétera. Por lo tanto, probablemente es un poco menor. Aún así, sigue siendo un impacto importante. Tenemos que decir que en nuestra comunidad autónoma tenemos también una ventaja. Aunque el precio de la mascarilla higiénica está establecido oficialmente a nivel Estado, Canarias eliminó el IGIC del resto de mascarillas, de las FFP2. Eso, quieras que no, si mal no recuerdo, el IGIC de las mascarillas está en un 3%. Es un piquito que se nos elimina, ¿no? Y que yo creo que es importante. A nivel Estado todavía eso no se ha producido, porque como la argumentación que da el Ministerio es que como no son obligatorias, y están con un IGIC bastante, pero aún así, en este caso más elevado. Aunque Canarias sea la segunda comunidad autónoma que menos gasta precisamente en este artículo, también hay que entender que Canarias es una de las regiones con más alto índice de pobreza y no todas las familias se lo pueden permitir. Claro, ese es un problema. La cuestión es esa, que realmente estamos hablando de un problema sanitario de primera magnitud, como todos podemos entender, no hace falta discutirlo, y que esa medida higiénica, esa medida sanitaria es muy importante para evitar precisamente el crecimiento de la pandemia. ¿Qué sucede? Que cuanto menos capacidad económica, probablemente hay una utilización mucho más inadecuada de ese tipo de barreras. Reutilizaciones indebidas, mascarillas. Bueno, se puede ver muchas veces, algunas veces todos nos hemos topado con alguien, una mascarilla que parece que ha salido de todos lados menos de una farmacia, ¿no? Eso es un problema sanitario, entiendo, de primera magnitud, porque si esa barrera, que es la principal y la fundamental que puede hacer el ciudadano para evitar los contagios, no se hace adecuadamente, y si no se hace adecuadamente por cuestiones puramente económicas, no por una cuestión educacional, sino por cuestiones puramente económicas, pues sinceramente habría que darle una vuelta a ver si hay alguna forma de evitarlo. Es verdad que ha habido ayuntamientos, me consta, que han hecho entre las personas con menor capacidad económica, que me parece una muy sabia decisión. Así va yo. ¿Es necesario subvencionarla, sobre todo para determinados colectivos? Yo creo que sí. Yo creo que sí.
y además es relativamente fácil. Si vemos, hoy venía oyendo antes una radio que estaba hablando precisamente sobre la situación económica en general, ¿no? Sobre el incremento de los índices de pobreza debido a la crisis asociada a la crisis sanitaria. Todas esas personas que están acudiendo a servicios como Cruz Roja, Cáritas, etcétera, 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 que están funcionando, hay que agradecerles enormemente su actuación, pues evidentemente a esas personas es muy difícil exigirles que puedan comprar mascarilla y que puedan hacer un uso adecuado de una mascarilla con 4 horas, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente hay grupos de población que parece de cajón, si se me permite la expresión coloquial, que tengan que tener financiado ese producto sanitario en su propia protección y en protección de los demás, incluso de forma, digamos, egoísta socialmente, ¿no? Yeah. Pero me parece fundamental porque de nada sirve continuar machacando adecuadamente a los ciudadanos con que utilicemos esas medidas de seguridad si luego no podemos acceder a ellas o no pueden acceder a ellas. Yo, por suerte, somos de los que sí podemos, pero hay muchísima gente que no. Bueno, también hay que hacer especial mención a los niños. Sabemos que no es obligatoria en menores de 6 años, pero sí es verdad que los niños acuden a los colegios, los que son mayores de 6 años, no solo con la mascarilla que llevan puesta, sino con algunas de repuesto, porque ya sabemos cómo son los niños. También esto para las familias le supone un gran desembolso económico, pero que igual, aunque se tenga que cumplir esas pautas de los horarios requeridos, los niños las pueden romper, las pueden ensuciar más y al fin y al cabo van a necesitar más mascarillas de las debidas al día, ¿no? Sí, además hay una preocupación en general de los padres, porque además con el coronavirus cada vez se sabe más, pero todavía queda mucho por saber, científicamente me refiero, ¿no? Entonces, en esos sectores, esas recomendaciones parten de determinadas edades y digamos que hay cierto relajo desde el punto de vista de las obligaciones sanitarias en determinado grupo de edad. Pero es verdad que como padres, la mayoría de los padres, por darle un plus de seguridad, hacen ese acopio de mascarillas. Y es verdad que los niños, me estaban diciendo, porque el otro día pregunté a entorno cercano. Profesores, etcétera, y me decían que curiosamente se habían disciplinado mucho más a veces que los adultos en el uso y curiosamente. Me están dando una lección los niños, todo sí, se ha dicho, sí, ¿no? Pero es verdad que hombre, los niños juegan, los niños se mueven, y por lo tanto probablemente haya que renovar con mayor asiduidad esas mascarillas. Otro problema que hay, la discusión ahora, hay países que están situando como obligatorio la FFP2. Entonces entraremos en otra discusión porque es una mascarilla además más cara, prácticamente el doble de precio. Y porque además también hay determinados espacios en los que nos exigen entrar precisamente con ese tipo de mascarilla, claro, ¿no? Además tiene un impacto aunque está liberalizado el precio de momento, el impacto es prácticamente el doble que una mascarilla higiénica o quirúrgica incluso. ¿Qué sucede? Que si eso se produce, habrá que tomar medidas de carácter económico, porque es verdad que el impacto todavía sería incluso el doble que el que auspiciaba el que indicaba este estudio, ¿no? Pero además, con esas mascarillas FFP2 ha venido también, cosa que hay que denunciar, el fraude, y hay que aprovechar para volver a repetir. No les voy a dar una lección de cuáles son los etiquetados, pero en cualquier sitio en Internet, en las propias farmacias, en los propios puntos de venta, pueden informarles sobre la normativa aplicable. Las normas UNE de homologación europeas, porque ya la semana pasada, por ejemplo, había una intervención, me parece, de la Guardia Civil de no sé cuántos, además en una discoteca, la tenían encerrada, la tenían como almacén de no sé cuántos miles para reetiquetar falsamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que comprarlas en circuitos de confianza, con el etiquetado adecuado, porque si no lo que estamos haciendo es tirar el dinero y poner en riesgo nuestra salud y la de los demás, ¿no? ¿Y es más recomendable comprar esas mascarillas para que nos salgan más baratas en pack y cuantas más mascarillas mejor? Suele haber mejor precio. De hecho, evidentemente con el uso masivo que ha tenido que darse esas mascarillas, desde un inicio en que era imposible conseguir mascarillas, hasta la situación actual en que cualquier punto nos las están vendiendo, desde los hipermercados, establecimientos comerciales de todo tipo, por supuesto los establecimientos farmacéuticos, y es verdad que normalmente hay ofertas de precio, 10 mascarillas, 20 mascarillas, y es verdad que es un producto que se va a acabar usando. Supone un ahorro dependiendo del sitio donde los compres, pero sí suele haber un ahorro. Tampoco un gran ahorro, no estamos ahorrándonos el 50% del producto, por lo que hemos estado viendo, pero puede haber a lo mejor un ahorro, una compra de 10 mascarillas puede haber un ahorro de 3 euros. Entonces, no deja de ser
una posibilidad más de bajar un poco el impacto que pueda tener. Y tiene noticias quizás, señor Alonso, de que han aumentado otros gastos también dentro del ámbito sanitario. Hablemos de las mascarillas, bueno, pero también por lo menos los geles hidroalcohólicos, que también al principio el mercado estaba desabastecido, parece ser que también ha remitido en los precios, ¿no? Sí, se bajaron. Estamos en una economía de libre mercado y eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Yo tengo mi opinión sobre eso, que me la voy a reservar en este momento, pero hasta que no se intervino, a mi juicio se intervino un poco tarde, pero es verdad que se intervino y hasta que no se intervino hubo un abuso, no de todo el mundo, por supuesto, siempre, pero en términos generales el mercado realizó un abuso sobre los consumidores enorme. En productos, además, generando determinada angustia en determinados sectores de población que no podían ni siquiera acceder, ¿no? Claro. Lo cual, pues, es triste que eso suceda. Llegó a haber geles alcohólicos que se estaba pagando a precio de whisky de Malta de calidad extrema, ¿no? De calidad suprema, ¿no? Entonces, una cosa absolutamente absurda. Ahora no. Y además, en nuestro caso también, en Canarias, el IGIC, si mal no recuerdo, también se retiró de este tipo de productos sanitarios. Es verdad que normalmente el consumidor está gastando poco. ¿Por qué? Porque realmente cuando sales a cualquier tipo de establecimiento ya tienen su propio gel hidroalcohólico, claro. Gel hidroalcohólico. Entonces, aquel acopio inicial que hacíamos todos en casa, o intentábamos tener en casa, porque no se sabía todavía muy bien el funcionamiento del bicho, ¿no? Ya prácticamente ha desaparecido por eso, porque ahora, por ejemplo, un día que tengas que ir al supermercado, a la farmacia y a no sé qué otra cosa, te has echado 6 veces gel hidroalcohólico, ¿no? Entonces ya esa gente no se hace ese desembolso. Pues Raúl Alonso, como siempre, secretario general de la Unión de Consumidores, gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Un placer. Hasta la próxima.